Bueno, pues hola, ¿qué tal chicos? Y bueno, hoy vamos a tener otra clase. En esta ocasión va a ser acerca de las oraciones afirmativas. Pero no es el enfoque usual que le solemos dar. Es más bien las oraciones afirmativas en el sentido de cuál es el objetivo al comunicar, ¿sí? O el communicative aim, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto del communicative aim? Bueno, el communicative aim lo podemos traducir tal cual como la intención de la comunicación o la intención del mensaje, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos que nuestro interlocutor haga o, o conozca o sepa cuando nosotros hablamos, ¿sí? Um, el objetivo de todo esto, de la comunicación, de todo el lenguaje, siempre ha sido comunicar mensajes, ¿sí? Entonces, existen, digámoslo así, diferentes intenciones. Están las intenciones que son imperativas, ¿no? O sea, de ordenar cosas. Están las afirmativas, de las que nosotros decimos que algo es o no es, de tal forma, decimos hechos, ¿no? Están además las intenciones que tienen que ver con condicionales, ¿no? Que nosotros expresamos una idea condicional a otra. Y bueno, hay muchas intenciones. Hoy vamos a revisar las afirmativas y para ello primero quiero que veamos un video. Contexto del video. Son dos fragmentos de la película de Forrest Gump. Y en el primer fragmento me gustaría que pusieran atención sobre todo en lo que dice el chico. Y en el segundo fragmento, me gustaría que pusieran atención en lo que le dice ella a él, ¿sí? In the wide world. You can sit here if you want. I had never seen anything so beautiful in my life. She was like an angel. Well, you're gonna sit down, aren't you? What's wrong with your legs? Oh, nothing at all, thank you. My legs are just fine and dandy. I just sat next to her on that bus and had a conversation all the way to Mama says school. my back's crooked like a question mark. These are gonna make me And as next to straight Mama, and narrow. They're no my one magic ever talked to shoes. me or asked me questions. Are you stupid or something? Mama says stupid as stupid does. I'm Jenny. I'm Forrest Gump. From that day on, we was always together. Jenny and me was like peas and carrots. Hey, dummy! Are you retarded or just plain stupid? Look, I'm Forrest Gump. Just run away, Forrest. Run, Forrest! Run away! Hurry! Get the bags! Hey, dummy! Are you retarded or just plain stupid? Look, I'm Forrest Gump. Just run away, Forrest. Run, Forrest! Run away! Hurry! Get the bags! Hurry up, let's get it! Come on! Look out, dummy, here we come! Get you! Run, Forrest, run! Run, Forrest! We're back here, you! Entonces, bueno, lo que acabamos de ver fueron los dos fragmentos. Y en el primero, si se dan cuenta, tienen una conversación en el bus. Están hablando acerca de pues la vida cotidiana. Ella le hace preguntas a él y él se las responde. ¿Cuál es la intención de él cuando responde esas preguntas? La intención es que ella sepa algo que él considera un hecho, ¿sí? Por ejemplo, cuando le pregunta, ¿están tus piernas bien? Y él le dice, sí, sí, están good and dandy, que es como, están maravillosamente bien.
ahí él lo que está haciendo es intentar comunicar esto que él considera una realidad, ¿sí? En este sentido nosotros decimos que son oraciones afirmativas que comunican hechos, ¿sí? En el segundo fragmento vemos que la chica le dice que corra, ¿no? Porque lo van persiguiendo los otros tipos en la bicicleta, ¿no? Entonces, cuando le dice que corra, ahí ella tiene una intención, que es que él haga algo, ¿sí? Esa intención es la intención imperativa. Este ejemplo es solo para que entiendan un poco mejor cuál es la diferencia entre afirmativo e imperativo, ¿no? Que son como las diferencias más claras. Pero el día de hoy solo nos vamos a centrar en qué son las afirmativas. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Entonces, bueno, como ya habíamos adelantado, las affirmative sentences tienen un propósito comunicativo en el que su intención es comunicar un hecho o una acción. Algo que se considera real, verdadero, tangible, cierto, ¿sí? Y simplemente es, digámoslo así, la más sencilla de todas las intenciones porque simplemente se supone verdadero el hecho, no se cuestiona la realidad del hecho, simplemente se comunica que algo es, ¿sí? Y tengo dos ejemplos. El primero es el perro recoge el periódico. Entonces, cuando nosotros decimos el perro recoge el periódico, simplemente estamos hablando de una acción que realizó el perro, ¿sí? Y este perro en particular, que recoge el periódico, pues simplemente desarrolla esa acción o se supone que desarrolla esa acción, ¿sí? En inglés sería The dog picks up the newspaper. Si recuerdan la clase pasada que yo les di, que es la de phrasal verbs, seguramente recordarán este verbo. Y el segundo ejemplo es yo no como carne. I do not eat meat. Ahora, ¿qué es lo interesante? Para el caso de las intenciones comunicativas, las sentencias o oraciones afirmativas son todas aquellas que declaran un hecho o que declaran una acción. No importa si declaran un hecho o una acción que sea positiva o negativa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en el que yo digo, yo no como carne, y esa es una oración negativa, entendido en el sentido en el que, o sea, si yo comiera carne sería positiva, ¿no? Y si yo no comiera carne sería, bueno, es negativa, ¿no? Pero en esta perspectiva de lo que se trata, las intenciones comunicativas, de lo que se trata no es de si son oraciones afirmativas o no respecto a lo que dicen, sino si se trata de oraciones que expresen hechos. Si son oraciones que expresan hechos, independientemente si son hechos positivos o negativos, son oraciones afirmativas. Entonces, ¿cómo construimos estas oraciones afirmativas? Bueno, pues para ello quisiera hablar antes acerca de qué es el objeto directo y qué es el objeto indirecto. Estos objetos directos e indirectos en realidad están presentes en prácticamente todas las oraciones, pero creo que yo al menos nunca había explicitado bien qué es un objeto directo y qué es un objeto indirecto, y se me hacía importante, sobre todo para esta lección, porque esta lección después se puede complicar cuando metes voz pasiva, que es otra forma de expresar la misma idea. Pero bueno, eso no lo vamos a ver ahorita. Lo que vamos a ver ahorita simplemente es explicar qué es el objeto directo y qué es el objeto indirecto. Entonces, para las oraciones, no para todas, pero para muchas, existen los objetos directos y los objetos indirectos. Los objetos directos son aquellos sobre los que recae la acción. Podemos verlo rápidamente pensando en cuando tú te preguntas en la oración ¿qué? Ese es el objeto directo, ¿sí? El objeto indirecto es el sujeto a quien va dirigida la acción, ¿no? Aquí la pregunta que quedaría asociada al objeto indirecto sería el quién, ¿no? Entonces, por ejemplo, she showed me the way to my friends, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos
She showed me the way to my friends, que significa ella mostró el camino a mis amigos. Lo que estamos haciendo es comunicar algo que sucedió, ¿no? Algo real, un hecho. Entonces es una affirmative sentence en el sentido comunicativo, ¿sí? Y ¿qué es lo importante de aquí? Bueno, the way, si nosotros preguntamos, ¿qué nos mostró ella? ¿No? Bueno, lo que ella nos mostró es the way, ¿no? El camino. Entonces, ese es el objeto sobre el que recae la acción. Y entonces es el objeto directo. Ahora, cuando nosotros nos preguntamos, ¿a quién? ¿A quién mostró? Bueno, ¿a quién mostró? A mis amigos. Entonces, como se lo mostró a mis amigos, to my friends, ese es el objeto indirecto. El segundo ejemplo, the dog brings me the newspaper. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué puse este ejemplo, además? Bueno, pues porque en inglés la forma usualmente es objeto directo, objeto indirecto, o objeto indirecto, objeto directo, y están todos los objetos después del verbo. En este caso, en el caso en el que estamos hablando de voz activa, ¿no? Y lo que sucede en español es que nosotros, cuando tenemos un objeto indirecto que lo podemos poner en una forma como preposicional, o sea, con una partícula, me, te, se, ¿no? El sujeto, digámoslo así, que, el verbo, antes del verbo viene el objeto indirecto. Entonces, en español, esta oración se traduciría como el perro me trae el periódico. Muy bien, ahora, después de todo este choro, que en realidad es mucho más complicado de lo que, suena mucho más complicado de lo que en realidad es en el inglés, vamos a ir ya a ejemplos, ¿no? Entonces, aquí tengo ejemplos de affirmative sentences, pero solo los hice para los primeros 3 tiempos que se suelen ver en el inglés, que es el presente simple, el pasado simple y el futuro simple, para los 3 simples básicamente. ¿Y por qué solo para los 3 simples y no metí perfectos, ni metí continuos, ¿no? Bueno, la razón es, número 1, que todavía no, estoy seguro de que hay algunos que todavía no han visto todos los tiempos y entonces se me hace como abusivo intentar meter, además de affirmative sentences, en una sola clase, todo el asunto de, además, el manejo del tiempo, ¿no? Pero que sepan que las affirmative sentences pueden ser o pueden estar en cualquier tiempo, o sea, porque de lo que se trata una affirmative sentence es de expresar un hecho y eso puede ser o suceder en cualquier tiempo que ustedes tengan, en pasado, en presente o en futuro. Ustedes pueden expresar, y en sus variaciones, ustedes pueden expresar hechos o acciones o cosas que sean ciertas, ¿no? Entonces, vamos a los ejemplos. En present simple o presente simple, he works in the office on the afternoon. Él, works, trabaja en la oficina, in the office, on the afternoon, en las tardes, ¿no? Aquí podemos ver que lo que estamos haciendo es decir que esa persona trabaja en la oficina, ¿no? Entonces, ese es un hecho, o simplemente no se cuestiona, ¿no? Pues tampoco es una orden, no es algo que esté condicionado a nada, simplemente es algo que sucede y ya está, ¿no? I run every day at 6 a.m. Sucede lo mismo. Corro, every day, todos. Every day sería todos los días. Y at 6 a.m. a las 6 a.m., ¿no? En este caso, sucede lo mismo. O sea, este es un hecho. Tú corres todos los días a las 6 de la mañana y entonces es una affirmative sentences. No es parte de las affirmative sentences. Pasado simple. Juan made these shoes. Juan hizo estos zapatos. Igual, o sea, ese es un hecho. Ya ocurrió en el pasado, pero ya es un hecho. O sea, ya no fue una orden, no fue algo que estuviera condicionado a nada, simplemente es algo que sucedió y ya está, ¿no? Ahora, Pedro no hizo su tarea. Pedro didn't do his homework. Sucede lo mismo.
¿no? Ahora tenemos I will eat the cookies after dinner. Yo comeré las galletas después de la cena. Esto sigue siendo una affirmative sentence. Podríamos confundirnos y pensar que el hecho de decir después de la cena es una condición, pero en este caso no lo es porque no estamos condicionando, o sea, no estamos diciendo que la cena sea algo que pueda no pasar, sino que nosotros damos por hecho que la cena va a suceder y entonces después de la cena voy a comer las galletas, ¿sí? Si nosotros condicionáramos a la cena, entonces esta tendría otra intención que verán con mis compañeras, pero en este caso no es así, ¿no? O sea, simplemente es algo que sucederá en el futuro, ¿no? No está condicionado a nada. Y por último, we will meet on Wednesday, que significa nosotros nos veremos el miércoles. De nuevo, sucede que va a suceder en el futuro, pero no está condicionado a nada. Simplemente es el miércoles, pues yo me voy a ver con esta persona, ¿no? Llueva, truene o relampaguee, me veré con esta persona. Y pues ya, entonces, simplemente el resumen de todo este tema es, se trata de hechos. Cuando nosotros hablamos de affirmative sentences, estamos hablando de hechos, de cosas que seguramente suceden. Bueno, ahora, entonces, ¿cuáles van a ser las actividades? En realidad solo va a ser una, pero va a estar más o menos larga. Esta es una intención comunicativa. Lo que vimos hoy es simplemente intenciones comunicativas. Y entonces hay géneros y textos que digámoslo así, se dan para cierto tipo de intenciones comunicativas, ¿no? Por ejemplo, si tú escribes un mandato o algo así, pues muy probablemente, o una norma, muy probablemente todo esté en imperativo, o sea, todo sean órdenes, porque lo que estás tratando de hacer es que aquellas personas a las que las hablas, o sea, aquellas personas que son tu público, pues realicen o no realicen cierta acción, ¿sí? En el caso de estas affirmative sentences, como su objetivo es simplemente comunicar hechos, algo que queda muy bien para comunicar, o bueno, un texto que queda muy bien comunicando hechos es un cuento o una anécdota o una novela, simplemente porque se trata en todos estos textos de decir algo que sucede o que sucedió y ya está, ¿no? Entonces la actividad va a ser escribir alguna anécdota que ustedes quieran, la que deseen. Traten de que no esté tan cortita, ¿no? Y que tampoco les pido que sea así larguísima. Yo creo que si quieren contar una anécdota larguísima, yo no tengo ningún problema, yo la puedo leer. Pero, o sea, sí les pediría que más bien que traten de escribir algo de al menos una media cuartilla, o sea, tal vez 2 párrafos completos, ¿no? Y ya, esa es la actividad y les deseo suerte. Sé que esta actividad está medio rara, pero bueno, hay que experimentar un poco. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente clase.